Bienvenidos a todos a Océano Podcast. Somos Econews y les traemos este podcast donde nos vamos a sumergir en las profundidades de nuestras aguas para poder conocer y entender el maravilloso mundo marino. Hoy vamos a hablar de alta mar y para eso trajimos a un invitado muy especial. Él trabaja actualmente en Future Level Trust, un programa de conservación de océanos, Sebastián Nichols. Bienvenido. Muchas gracias, Facu. Muchas gracias por estar con ustedes. Gracias. Es un placer para mí porque quiero aprender muchísimo. Lo primero que se me ocurre es que el mar es inmenso, ¿no? Y lo que pienso ingenuamente es si hay leyes en el océano. Eso te quería preguntar. Sí, gracias por la pregunta. El mar es gigante, es 70% del planeta y es difícil de regir, pero sí existen marcos legales. La Convemar, que pasó en 1970, estableció las zonas económicas exclusivas de los países que van hasta 200 millas de sus costas. Esas áreas son dentro de jurisdicciones nacionales, entonces se rigen por las leyes de cada país, leyes y regulaciones de cada país. Más allá de las 200 millas es alta mar. Existe un marco legal para el manejo de pesquerías, el Acuerdo sobre Stocks Pesqueros de la ONU, que establece que se pueden crear órganos regionales para regir la captura de recursos vivientes marinos. Y aquí existe otro marco que rige los fondos marinos en áreas fuera de jurisdicciones nacionales, la institución sobre fondos submarinos de la ONU. Pero no existe un órgano hasta ahora que tenga la capacidad de regir varias actividades diferentes en todas las zonas del océano fuera de jurisdicciones nacionales. Bien, antes de entrar en eso quiero aclarar dos términos que para mí son importantes, que quiero poder diferenciarlos, como por ejemplo, ¿qué es el mar territorial y qué es el mar patrimonial? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿De qué forma parte? Decimos mar territorial y alta mar o mar patrimonial, otros términos. El mar territorial es el mar sobre el cual tienen jurisdicción exclusiva los países. El país costero hasta las 200 millas puede regir todas las actividades económicas que ocurran ahí. Hay derecho de navegación que se pueden todos los mares más allá de las 12 millas, pero los países tienen exclusividad sobre actividades extractivas hasta las 200 millas. Sería el mar territorial, digamos, de Argentina. Más allá de 200 millas, 2/3 del océano, 64%, están en áreas de alta mar, donde no pertenecen a ningún país exclusivamente y se rigen por estos marcos legales internacionales que han dejado muchas brechas en la gobernanza oceánica internacional. Bien, ¿y qué organización puntualmente o institución es la que va a determinar esos derechos o protección? Porque tengo entendido que delimiten o que digamos que puedan marcar ciertos derechos no marca tampoco la protección, o sea, no asegura la protección, ¿o no? No es lo mismo, derecho y protección de los mares y de los océanos. Sí, en los mares una de las herramientas principales que tenemos para protegerlos son las áreas marinas protegidas. Hasta ahora, en el marco legal actual, no había un camino para crear áreas marinas protegidas en zonas de alta mar, porque existía instituciones para regir pesca, pero es cuánto se pesca, no si se pesca o no y en dónde, y para regir la extracción de recursos minerales de los fondos submarinos, que gracias a Dios no ha empezado, pero están enfocados solo en esas actividades, los marcos existentes. Ahora, desde el 2004 la ONU ha estado negociando un nuevo acuerdo que se conoce como BBNJ o Tratado de Alta Mar, que expresamente fue desarrollado para regir la biodiversidad fuera de jurisdicciones nacionales. BBNJ es la sigla en inglés que significa biodiversidad fuera de jurisdicciones nacionales. Y este nuevo acuerdo, que ha estado en negociaciones desde el 2004 y justo se acaba de completar o aprobar en todos los idiomas de la ONU, crea la institucionalidad internacional para poder establecer áreas marinas protegidas, otras herramientas basadas en área para la conservación marina,
requisitos de evaluación de impacto ambiental para actividades que se propongan o existentes que aumentan en escala en alta mar, y entonces cierra finalmente esta brecha de gobernanza ambiental en los océanos internacionales. Se necesitan ratificaciones y que entre en vigor el acuerdo para luego hacer propuestas de áreas marinas protegidas y establecerlas a través de esta nueva institucionalidad, pero crea la oportunidad para ir hacia allá. Actualmente, las áreas de alta mar representan una gran parte del océano, pero menos de 1,5% de las áreas de alta mar se han protegido. Es poco. Muy poco. Necesitamos más de 30. Bueno, hablando de si es poco o mucho, y hablando del Tratado de la ONU, que me parece muy importante, digo, ¿por qué es un 30% y por qué no más? Uno puede pensar desde la ingenuidad, ¿por qué un 30%? ¿Por qué no más? Claro. Lo que nos dice la ciencia es que se necesita al menos 30% de protección. Eso es como base. Es para garantizar servicios ecosistémicos que nos da el océano, como la estabilidad para el cambio climático, la producción de oxígeno que nos da un mar saludable, la seguridad alimenticia, ¿no? Si hay suficiente abundancia de recursos vivientes. Entonces, científicos expertos en esto estudiaron el tema y dijeron: al menos 30% se necesita que esté bien protegido para restaurar la salud de los océanos, pero puede ser más que eso. Hay otros estudios que indican 42%, hay una iniciativa que se enfoca en 50%. El 30% es un inicio para asegurar que no colapsen los océanos. Qué importante eso. Y pienso, ¿qué pasa en esas zonas, en esas aguas que no están protegidas? Digo, las zonas son aguas internacionales, tengo entendido que eso es como una zona liberada. ¿Qué pasa ahí? Sí. Como no existen protecciones y es muy difícil monitorear y controlar lo que ocurre ahí, hay extracción no regulada que va acabando con los recursos y con la vida silvestre que hay realmente. La gente habla solo de recursos, pero es vida silvestre que tiene valor intrínseco, en mi opinión también. Hay flotas pesqueras gigantes donde prácticamente tienen ciudades en el mar que van sacando, y los barcos pesqueros se quedan meses o años en alta mar con nodrizas que les traen combustible y se llevan su producto para que puedan seguir operando sin ningún tipo de control, vigilancia, regulamento sobre qué pueden sacar, cuánto pueden sacar. Existen, como te mencioné, los marcos para la gobernanza de recursos pesqueros, y hay organizaciones que se llaman las OROPS, Organizaciones Regionales de Manejo de Pesca, que acuerdan límites de cuánto se puede pescar, pero los barcos que operan en alta mar ni siquiera respetan esos límites, esas cuotas que en teoría son para que se mantengan esas poblaciones, pero en la práctica se deciden más por intereses industriales y son mucho más altas de lo que se necesitaría para recuperar esas poblaciones. Entonces ocurre eso, los barcos de carga y barcos que van moviendo sueltan aceite y otra polución, contaminan mucho en el mar. Hay cuestiones de derechos humanos. Los que trabajan en estos barcos pesqueros que están en alta mar por años a la vez, los maltratan. A veces es básicamente trabajo forzado, esclavitud de cierta manera, matanzas en alta mar. Es un espacio sin ley y eso tiene impactos muy importantes no solo sobre los ecosistemas, pero sobre las personas que acaban trabajando en esas embarcaciones. Y a todo esto que sucede en estas aguas internacionales se denomina lo que es la famosa pesca ilegal, ¿no? Luego de cierta milla para algunos países. ¿Y cómo se podría controlar eso? ¿Hay alguna solución, alguna manera en profundidad? Sí.
Es más o menos, Es más o menos lo que dijiste. Corregime porque... Porque hay pesca, si es reglamentada por el manejo pesquero, técnicamente no se considera ilegal. Pero claro. cuando está fuera de esos marcos, por ejemplo en el Atlántico Sur, hay pesca de calamares que ocurre muy cerca de los límites del mar argentino, sí. milla 201, que no tiene ningún órgano para regir su manejo. Ahí hablamos de pesca ilegal, no registrada y no regulamentada. En inglés, IUU fishing. Entonces, hay casos donde es legal y ilegal según la interpretación de cada persona, pero es pesca que no es sostenible en general. Son barcos que operan porque lo permiten los subsidios o la capacitación de los países y pueden pescar mucho más de los límites sostenibles. ¿Sería la famosa sobrepesca? Sobrepesca, sí. La sobrepesca contribuye la pesca en aguas internacionales y también la pesca en aguas nacionales. Lo que se puede hacer es actuar por dos lados. Por un lado, fortalecer la gobernanza de las cuotas, de los límites que se permiten, hacer que sea un manejo más ecosistémico en vez de enfocado en solo una especie u otra especie, puede ayudar a restaurar la salud de los océanos. También se pueden crear áreas protegidas que sirvan como una caja de ahorros para la vida silvestre en el océano. Permiten que se recuperen las poblaciones, que tengan un lugar donde pueden estar seguros y ahí se recuperan esas poblaciones y se derraman a las áreas alrededor. Entonces también se podría pescar, pero estarían más recuperadas las poblaciones. ¿Y querés contarme en nivel general cómo daña a los océanos, al océano, a la vida marina, todo lo que es la pesca industrial, la ilegal, la sobrepesca? ¿Querés contarnos un poco de eso? Claro. Bueno, principalmente se saca vida marina a un nivel que no es sostenible y que causa la reducción de esas poblaciones. Eso es a nivel de afectar la abundancia y diversidad de vida en el mar. También hay métodos de pesca que son muy destructivos, como lo es la pesca de arrastra, que acaba con todos los, o sea, corales, esponjas, otros organismos que no son los que están buscando atrapar esos barcos de arrastre. Entonces hay casos en donde la pesca incidental representa 25 veces más o 10 veces más de lo que están buscando pescar, digamos. Si es para pescar lenguado, atrapan 10 libras de otros animales que acaban muriendo y descartando por cada libra de lenguado que se Claro, son devueltos al mar completamente heridos o muertos, sí, moribundos. Sí. No pueden sobrevivir después de esa, claro. de esa situación. Arrastre, sí. Entonces, esa es la pesca de arrastre. Las otros artes de pesca también tienen mucha captura incidental o bycatch, decimos en inglés, de otras especies. ¿Qué sería eso, la captura incidental? ¿Está Si relacionado yo con la tengo un pesca barco que está buscando capturar atún, esos barcos pueden usar una línea de palangre o redes y acaban capturando tiburones, delfines, pájaros, tortugas, otras especies que no son las que van a comercializar. Pero esa captura y mortandad de otras especies afecta a los ecosistemas también. Sé que escribiste peticiones para que haya un desarrollo sostenible en el océano, ¿puede ser? Quiero que profundices en eso porque no lo tengo muy claro. Claro, eso fue antes de que trabajara en Pew, cuando yo estaba en la universidad todavía. Okay. La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, o sostenible, dicen acá. ¿Qué significa eso? Son metas aspiracionales que adoptan los países que están en la ONU, que los adoptaron en el 2015, para tener unas metas para el desarrollo sostenible, para gobernanza ambiental, para temas humanos como lo es la reducción de hambre, pobreza, etc. Es la agenda que da
como una luz de guía para la comunidad internacional. Y antes de que se acordara, no estaba claro si habría alguna meta enfocada en el océano, enfocada en su recuperación, que a mí me pareció bastante urgente, ¿no? Porque tenemos esta situación de degradación de ecosistemas por la sobrepesca, por el cambio climático, por la contaminación, sea directa en mar o por plástico y nutrientes que fluyen en ríos y acaban impactando el mar. Entonces, yo estaba convencido que tenía que haber un objetivo enfocado principalmente o solo en el océano y en su recuperación para que pueda seguir proveyendo los servicios que necesitamos todos. Entonces, en la universidad me junté con unos amigos, escribimos una petición para al secretario de la ONU que pusieran un objetivo, y ahora es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, enfocado en océanos. Qué logro, qué importante. Y sobre Pew, ¿querés contarnos algo de este programa de conservación de océanos, en qué están trabajando? Porque es importante también. Claro. El programa en el que yo trabajo en Pew es el programa de gobernanza oceánica, que se enfoca en los marcos internacionales que nos permiten mejorar la gobernanza de actividades, principalmente en aguas internacionales que impactan los ecosistemas marinos. Que están liberadas, como dijimos. Sí. El Tratado de Alta Mar ha sido un enfoque de nuestro trabajo, pero también trabajamos para reducir los subsidios que permiten la sobrepesca. Y hay un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio para reducir esos subsidios nocivos a la pesca. Hay otro equipo que trabaja en la Autoridad de Fondos Submarinos para asegurar que si se permite la minería submarina, haya regulaciones bien protectivas, precautorias, para que no tenga impactos muy destructivos. Y el trabajo en el Tratado de Alta Mar, y para ir estableciendo áreas de importancia para la biodiversidad que podrían ser las candidatas para una primera red de áreas marinas protegidas en alta mar. Muy bien. Y yo quería preguntarte, quiero aprovechar tenerte acá, ¿qué podemos hacer para poder restaurar ecosistemas marinos y poder mitigar el cambio climático y hacer algo desde nuestro lugar, o qué se puede hacer en general para poder ayudar al océano? Claro, al nivel personal, cada uno de nosotros puede escoger qué consume para tener más o menos impacto. Hay guías que nos ayudan a entender, por ejemplo, de las especies que están disponibles para consumo, cuáles son pescadas de manera más sostenible o menos sostenible. Eso es un ejemplo de lo que puedes hacer en tu vida personal. Pero también tenemos ya áreas marinas protegidas como una herramienta que se ha demostrado para poder restaurar la abundancia de los océanos. Es como si fuera una cápsula de tiempo para devolvernos a cómo estaban los océanos antes de que empezáramos este camino de degradación y sobreexplotación. Entonces, todos nosotros podemos abogar por áreas marinas protegidas, presionar a nuestros gobiernos, trabajar con sociedad civil para establecer una red de áreas marinas protegidas, en particular áreas que estén altamente y totalmente protegidas, que permiten que las poblaciones vuelvan a su abundancia, diversidad y a un océano, como vemos detrás de nosotros, que está lleno de vida. Qué hermoso. Hablaste de soluciones, y hablando de soluciones, y mencionaste sostenible. Mi pregunta ¿es posible una pesca industrial sostenible a nivel mundial? Yo lo veo un poco complicado, porque ¿cómo se hace ese equilibrio entre lo industrial y lo sostenible? No, ahí pueden chocar un poco. Sí. Es una muy buena pregunta y yo no sabría cómo responderte, pero hay programas en Pew que se enfocan en mejorar la sostenibilidad, reducir el impacto negativo sobre poblaciones y ecosistemas de la pesca que ocurre en aguas internacionales. Esos programas trabajan con los organismos de manejo pesquero, la SOROP, y otros grupos para asegurar que las cuotas estén informadas por ciencia,
para que haya un movimiento hacia manejo a nivel de ecosistema y no solo una especie, otra especie, sin entender cómo se afecta el todo. Entonces hay personas que están trabajando justamente en este tema, buscando que tenga menos impacto negativo la pesca de escala industrial. Muy bien, bueno, hay mucho para trabajar y para seguir aprendiendo. ¿Hay algo que no te pregunté, que quieras contar, que quieras decir? ¿O estás...? Yo creo que lo único que diría es que tenemos un deber urgente realmente. Estamos en un punto crítico donde lo que hagamos en los próximos 5 o 10 años impacta en el camino del océano. Si se sigue en este camino de degradación, o podemos restaurar abundancia, diversidad, vida, un océano que esté realmente lleno y que nos permita tener un futuro más próspero, no solo en recursos, pero en experiencias de toda esta belleza que nos puede dar el mar. Entonces tenemos el deber, cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de trabajar hacia la protección del mar y entre más nos metamos en eso, mejor vamos a quedar. Y tratar de no llegar a ese punto de no retorno, ¿no? Que es importante. Exactamente, tenemos poco tiempo. Exacto, hay que actuar. Muchísimas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado, viendo, escuchando, y nos encontramos en un próximo capítulo de Océano Podcast. Gracias. Gracias.